Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Estuviera tan conectado con esos símbolos por su origen también campesino, que me sentí muy, pues muy impactada. Pasan los años, pasan tantas cosas en nuestro México actual, tantas injusticias que como ya jovencita campesina fui conociendo más, tanta pobreza y la desigualdad tan clara entre los campesinos de mi comunidad y la gente citadina que tenía todo a la mano. Uno empieza a ver cosas que no son pareja y empiezas a cuestionar muchas cosas. A mí me parecía, por ejemplo, una falta de respeto que en los partidos de fútbol o de box o en las peleas de gallos, antes de que iniciaran, pusieran grabado el himno nacional, incluso hicieran honores a la bandera antes de comenzar la pelea de box. Y llegó el momento en que todo aquello me parecía tan falso que ya ni siquiera me interesaba enseñarles a mis hijos, que ya los tenía, ese valor de los símbolos patrios que a mí me impactaron de pequeña. No, porque les perdí ese respeto y ese cariño que como mexicano todavía mucha gente les tiene. Pero en el transcurso de los años, en el 94, se da un levantamiento armado en Chiapas con gente campesina, con indígenas. Y yo me siento muy identificada con ese movimiento. Y en el 95 decido ir a conocerlos. Y nos vamos en una caravana en la que yo iba, éramos más de 40 autobuses, con gente de todas las edades. Cuando llegamos, están ellos, los zapatistas, están celebrando su primer año de levantamiento. El lugar donde lo conmemoran se llama Oventic. Y es una comunidad que está la carretera y luego una bajada muy pronunciada y hasta acá, muy abajo, que serán unos 300 metros o tal vez un poco más, hay una explanada que ellos arreglaron de una manera hicieron una especie de coliseo de puras tablas para que la gente se sentara. Y llegamos y nos acomodamos todos los que íbamos en los autobuses. Pues serían como las 8 de la noche, ya estaba muy oscuro, el lugar es muy frío y había un poquito de niebla porque además era enero. Comenzamos a escuchar pasos de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños, marchando hacia el lugar del coliseo donde nos encontraba. Todos venían con su pasamontañas
y en lugar de arma traían tallado un palo blanco de madera, la mayoría. Los demás al frente, que era la comandancia, iban a caballo con la bandera mexicana y venían marchando. Miles comenzaron a llegar y ya estaba lleno el espacio y seguía llegando más gente. Entonces el maestro de ceremonias, que era un indígena también, Moisés, se presenta y empieza a platicarnos y a informarnos del por qué estaban celebrando su primer año del levantamiento armado y cuáles habían sido las causas. Y primero que nada, nos pide que nos pongamos de pie para hacerle honores a la bandera. Era tanta la dignidad y tanto el fervor patrio entre esa gente, que vuelvo a sentir, a experimentar lo que sentía yo de niña cuando hacíamos honores a la bandera y cuando escuchaba el himno nacional. Y vuelvo a sentirme mexicana. Y pierdo la vergüenza que sentía como mexicana de haber perdido la dignidad que muchos mexicanos habíamos perdido, que nos habían arrebatado, empezando por nuestros símbolos patrios. La burguesía nefasta del PRI, del PAN y la iglesia en contubernio nos habían quitado lo esencial que teníamos como mexicanos. El sentirnos dueños de nuestro himno nacional, de nuestras banderas, del símbolo de la lucha de tanto mexicano que Dios. Cuando se comienza a cantar el himno nacional mexicano y escuchas a cientos, que llegábamos a miles ahí, de personas honestas, de personas dispuestas a dar su vida por regenerar, por sanar este país tan lastimado. Todos estábamos llorando, pero a la vez contentos, pero a la vez esperanzados, pero a la vez llenos de una dignidad y una hermandad que no sentíamos ni el frío ni la llovizna, porque estaba lloviendo. Y fue maravilloso. Fue maravilloso ver y sentir renacer la esperanza en cada uno de nosotros, de que México podía recuperarse, de que México nos pertenecía y teníamos que arrebatárselos a los que nos lo han quitado, a los que lo han vendido, a los que lo han manchado con tanta sangre de hombres, mujeres, niños. Y cuando regresé aquí a Michoacán, platiqué con todos mis vecinos, con mi familia, con mis compañeros, compartiendo ese sentimiento que traía. Y bueno, esto hizo que muchísimos ciudadanos a nivel nacional, a nivel internacional, abrazáramos el zapatismo, porque vimos la esperanza. Aún ahorita vamos a Chiapas para ver de cerca y enterarnos de los avances que han tenido los diferentes gobiernos que hemos tenido de rasgos fascistas, pues impiden que la población sepa la realidad. Y mucha gente piensa que el zapatismo ya no existe. El zapatismo está vivo y está creciendo. Ahorita Chiapas, el 70% de las comunidades, en el 70% de las comunidades chiapanecas hay presencia zapatista. Cuando yo fui por primera vez y sucesivamente estuve yendo cada año, veía a los niños, a los pequeños
de las comunidades zapatistas descalzos, con unas barriguitas enormes, brillantes, llenos de parásitos, llenos de infecciones en su piel, en su cabecita, mal comidos. Luego a esa comunidad y encuentro a los niños diferentes. ¿Por qué? Porque se están alimentando de otra forma, están trabajando su tierra de manera comunal, se reparten equitativamente lo que cosechan, su comida es más variada. Antes únicamente comían pozol, un poco de frijol, sol en masa, maíz molido, que ellos disuelven en un trastecito con sus manos aquí, la disuelven y lo toman. Es energética la bebida, no hay más. Eso, un poco de frijol. Ni siquiera podían tomar café, a pesar de que ellos lo cultivaban y lo recogían y lo tostaban y lo preparaban para la venta. Era del patrón, del hacendado. ¿Y qué hacían? Quemaban granos de maíz y los molían y lo usaban como café. Eso ocasionó y todavía se da mucho el cáncer en el estómago de muchos indígenas. El sufrimiento, ellos lo platican. Hablas con un anciano y te cuenta, con una anciana te cuenta cómo los maltrataban, cómo los golpeaban y los dejaban lacerados de las espaldas, atados a esos postes a pleno sol o a plena lluvia, frío, sin comer. Los que aguantaban 3 días, bueno, regresaban a trabajar, y los que no, iban a sembrarse en la tierra, como ellos dicen. El cambio es tan notorio. Ves a los niños correr libres, jugar, estar de otra manera, se ven sanos, se ven contentos, ya sonríen, ya no tienen aquel temor, aunque jamás el gobierno los ha dejado en paz. Desde antes del 94, que fueron tan golpeados, y ahora siguen grupos paramilitares. El gobierno lo sabe perfectamente porque ellos los han armado, los han preparado y siguen golpeando a las comunidades. Ahorita hay varias comunidades cerca de Acteal donde día y noche les están disparando y no los dejan ni siquiera salir a recoger su cosecha o a comprar alimentos. Esa gente está a punto de morir de hambre, no se ha hecho nada en favor de ellos. Solamente organizaciones independientes protestan y si pueden los apoyan, pero es tan fuerte el ataque de los paramilitares que no hay manera ni de acercarse al lugar. Pero volviendo a su desarrollo, ellos nunca tuvieron acceso a la salud, no sabían lo que era una vacuna. Ahora, con sus propios medios y con apoyo de organizaciones internacionales, algunas mexicanas, tienen cooperativas de ganado. No crean que es una cosa de miles de cabezas de ganado, son poquitas. El levantamiento zapatista nos agarra en un momento a los mexicanos muy difícil. Habíamos los que éramos jóvenes entonces, de 17, 18 años. En el 68 nos quedamos con ese mal sabor de boca después del 68 y tantos jóvenes muertos y desaparecidos, la guerrilla de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez. Nos sentíamos, me pongo yo y a muchos compañeros y amigos, nos sentíamos como huérfanos. Estas comunidades, pues, son las bases. Y de ahí surge el movimiento zapatista. Los neozapatistas, que los empiezan a llamar. Desde luego que cuando ellos deciden tomar las comunidades, entre ellas San Cristóbal, que era la cabecera, nos empezamos a dar cuenta
acá fuera de Chiapas, que hay un movimiento ahí, porque supieron guardarlo en secreto hasta los niños. Hasta los niños fueron parte de ese gran secreto, y hasta los niños participaron de muchas maneras, escuchando, llevando noticias, avisando de movimientos del ejército, ¿no? Y llega el momento en que el pueblo de México nos enteramos todos y decidimos ir allá a apoyar. Para esto se dan una serie de encuentros. Ajá. Nos enteramos porque sacan un desplegado en el periódico el 1 de enero, cuando toman todas las comunidades, toman Ocosingo, toman San Cristóbal, toman Las Margaritas, toman, bueno, no recuerdo exactamente cuántas, pero creo que son 6 o 7 lugares, y sacan un comunicado en el periódico donde llaman al pueblo de México a levantarse en armas, a unirse con ellos para tomar la Ciudad de México, para partir después de formar un ejército en cada lugar, partir y tomar el gobierno de la Ciudad de México. La gente quedamos impactados. El pueblo, al ver que las organizaciones sociales que quedaban y gentes como yo y como muchos otros que habíamos quedado sueltos, rezagados, sin organización, nos vamos reuniendo, y al saber cómo iba a responder el gobierno y imaginarnos que iban a cometer una masacre terrible contra los indígenas, porque desde luego que el armamento que ellos tenían comparado con el Ejército Nacional no era pareja la cosa, y decidimos exigirle al gobierno que detuviera la guerra. Y empiezan las grandes manifestaciones en diferentes partes del país, y acabamos yéndonos al Zócalo, miles de mexicanos, a exigir que se detuviera la guerra y que no fueran a masacrar a esas comunidades que se habían decidido a levantarse. Después viene, el gobierno tiene que aceptar, y empieza a haber una serie de pláticas. Los zapatistas escogen al obispo Samuel Ruiz, que era una persona honesta, responsable, y que tenía muchísimos años trabajando en comunidades indígenas, que había hecho un trabajo muy importante, por cierto, de concientización entre los indígenas, al enseñarles que tenían derechos. No los cegó con la religión, sino les fue abriendo los ojos de que sí, eran hermanos, de que sí, tenían derechos, de que sí era injusta la vida que les daban los hacendados. Y ese hombre les empezó a enseñar. Por eso, cuando los zapatistas llegan también, fue un ingrediente importante para que empezaran a tener confianza con este grupo y se unieran. Fue muy importante. Allí ya había una semillita. Entonces, hay pláticas, que las pláticas de catedral, que las mesas, se proponen varias mesas de discusión que nunca se llevaron a cabo todas. Unas cuantas temas se tocaron,
Y de ahí surgen por parte de los zapatistas los acuerdos de San Andrés Larrainza o San Andrés Acanchem de los pobres. En esta propuesta que hacen ellos, piden tierra, justicia, techo, alimento. Pues son varias demandas lo que pedían, y pedían que se retirara el ejército de todas sus comunidades. Los acuerdos de San Andrés piden ser reconocidos en la Constitución como parte de los mexicanos que son, con todos los derechos civiles que debe de tener un mexicano. Derechos que siempre les negaron y que tuvieron que vivir como esclavos hasta esta época actual. Desde luego que el gobierno dice que sí, los van a reconocer, pero no los reconocen nunca. Empiezan a intervenir y a tergiversar todo lo que ellos habían entregado por escrito, lo descomponen y jamás se llega a reconocer a los zapatistas. A la fecha, muchas mentiras que entonces fueron difundidas y apoyadas se han descubierto que son falsas. Ese movimiento es un movimiento fuerte, es un movimiento justo, es un movimiento que los indígenas están haciendo desde sus inicios hasta la fecha. Bueno, como para concluir, ahorita el avance que han tenido las comunidades zapatistas es maravilloso. Tienen escuelas, tienen cooperativas y están aprendiendo a leer y a escribir y a conocer la historia real de México. Esa es hasta este momento lo que yo puedo